presentarles, él es el licenciado profesor Sebastián Schneider. Él es psicopedagogo, terapeuta, educador e investigador en el campo de las ciencias sociales y humanas. Ha recorrido 3 continentes observando y estudiando las culturas, esos comportamientos sociales, con énfasis en el análisis del comportamiento, estudiando la forma de adaptación, el aprendizaje de los patrones socioculturales. Y desde ahí es donde nace este concepto de la nueva actualidad a partir de la pandemia de COVID-19. Para nosotros es un honor contar con la participación del doctor Christian Sebastián Schneider, debido a esa gran trayectoria, a ese trabajo arduo que por más de 24 años ha realizado. Así que Sebastián es el profesional y la persona perfecta para compartir con nosotros y disertar el tema Valores de convivencia para prevenir la violencia intrafamiliar. Sebastián, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Sí, bienvenido. Muchas gracias, Punia. Muchas gracias a mi predecesor, el doctor Otto, por ilustrarnos la realidad y instarnos también al compromiso con el cumplimiento de los acuerdos que tienen que hacer los estados para garantizar infancias y juventudes saludables. Gracias, FUDESA, por esta convocatoria. Gracias, Guatemala. Gracias, estimada colega Ana Rosanda. Gracias a quienes, por supuesto, han pensado en mí para esta segunda parte de este foro en el que estamos analizando infancia, adolescencia y familia, que tiene que ver, en este caso puntual, con un tema muy central y muy resonante a partir de la pandemia, que es la violencia intrafamiliar. En tanto y en cuanto la pandemia, diría yo, ha desnudado lo mejor y lo peor de la humanidad. Justamente también parafraseando un poco a este llamado a una mejor humanidad, del que voy a referir cuando hable de nueva habitualidad, que el doctor Otto también mencionaba hace un momento, nada más. En cuanto a lo que es lo peor, obviamente que el confinamiento al que nos sometieron en algunos países, como en el mío, Argentina puntualmente, ¿no es cierto?, demasiado extenso en comparación con otros países de la región, nos ha dado ya pruebas a partir de las investigaciones y a partir de cómo resuenan en las instituciones socioeducativas en las que trabajamos muchos de nosotros, cuestiones de violencia que fueron mucho más explícitas a partir de este confinamiento. Por lo cual considero que la pandemia tendría que representar para nosotros una nueva oportunidad de aprendizaje, para no seguir cometiendo los mismos errores que hemos cometido en la humanidad hasta 2019. Y de eso también voy a profundizar cuando hable un poco de nueva habitualidad. Yo diría, para hablar en un foro de infancia, adolescencia, familia, en contexto de violencia intrafamiliar, y como educador y psicopedagogo, que tendríamos un lema fundamental para esta parte, que es la de aprender a vivir en paz, que sería un gran aprendizaje para esta nueva humanidad, aprender a vivir en paz. Y desde mi perspectiva, el aprendizaje, el aprender a vivir en paz, tiene que ver con el aprendizaje vital. Luego tenemos el aprendizaje escolar, pero quiero referirme al aprendizaje vital porque vamos a hablar de familia, y es en la familia, en el primer sitio en el cual aprendemos. Y como digo siempre, incluso digo muchas veces en mis charlas, en mis conferencias, o a mis estudiantes, ¿no es cierto? En nuestra familia aprendemos todo lo bueno que nos dan los adultos responsables de nuestra familia, pero también aprendemos
todo lo malo, todo lo que no está bien. Y esto tiene que ver con los valores, justamente. La convivencia pacífica en un niño y en un adolescente es un aprendizaje vital. La resolución pacífica de los conflictos a través de la palabra y del diálogo, sin que intermedie la violencia, es un aprendizaje vital. Y ese aprendizaje vital está a cargo de nosotros, el mundo adulto. Los adultos, padres, tutores, los encargados, quienes estamos a cargo de la educación de los niños y adolescentes, somos responsables de generar hábitos que tengan que ver siempre con mostrar este paradigma de paz. Esto que también se ha dicho acá de tejiendo paz, sembrando paz, para cultivar paz, para que el resultado sea la paz. Un niño y un adolescente que se cría, se desarrolla en un ambiente hostil, en un ambiente de padres que permanentemente son agresivos, obviamente, más allá de sufrir un impacto psicoafectivo muy fuerte en un periodo central como es el desarrollo de la infancia, también en la adolescencia, además aprende este modelo. Los niños nos observan, como los estudiantes nos observan a los educadores, y nos observan en todo, en lo bueno que sale de nosotros, pero también en lo que no es tan bueno que sale de nosotros. Y la verdad que la violencia es un fenómeno, es un acontecimiento que debemos cuestionar, que debemos reprochar y que por supuesto tenemos que condenar en los adultos violentos cuando se expresan estas conductas. Esto es incuestionable. Para lo cual tenemos que tener en cuenta desde la educación familiar este aprendizaje vital en términos de ser responsables con los mensajes y con las actitudes o conductas que desarrollamos en nuestra vida familiar frente a nuestros hijos, frente a los niños y a los adolescentes en el contexto, insisto, socioafectivo, sociofamiliar. Cuando hablaba al principio, como en esta introducción, acerca de la idea de nueva habitualidad, quiero referir que justamente el concepto nueva habitualidad contrasta con el de nueva normalidad. Por eso, a partir de la pandemia y a partir de la divulgación masiva que han hecho los medios de comunicación de la idea de nueva normalidad, desde el paradigma de inclusión he propuesto el concepto nueva habitualidad. Nueva habitualidad refiere al mismo proceso que se define con nueva normalidad, pero cambia el término. No es lo mismo decir normalidad que decir habitualidad. ¿Por qué razón? En gran medida, casi más que significativamente, porque lo normal en la historia de la humanidad, si estamos hablando de humanidad, lo normal siempre ha implicado juicio, lo normal ha implicado discriminación, y desde el punto de vista de la discapacidad o desde mi área, por ejemplo, en donde trabajo también como terapeuta en inclusión socioeducativa, lo normal ha sido completamente la herramienta para clasificar, para estigmatizar o para rotular a personas diferentes. Y así con un montón de ejemplos que la cultura o la religión ha definido, y a veces la ciencia también, la ciencia por muchos años también lo ha definido así, como normal y anormal. Por lo cual, hace varios años, justamente en una formación en España, entré en contacto con Ajuria Guerra,
quien describía un poco desde el modelo científico y médico esta cuestión, sobre todo vinculado con los diagnósticos de trastorno mental, su discrepancia acerca de lo que es normal y cómo hemos vivido en esta humanidad clasificando y ordenando las cosas como normales o anormales. Y resulta que muchos de nosotros no encajaríamos dentro de lo normal porque somos diferentes. Y en realidad debo decir que cada sujeto de la humanidad, cada uno de los 8.000 millones que somos en este momento, somos diferentes. Y en algún punto, mucho más en colectivos, ya que estamos hablando de colectivos, como los de los discapacitados. Entonces, los niños y los adolescentes con discapacidad por décadas han sido clasificados, rotulados y enviados a lugares específicos para tratar esa anormalidad. En este anclaje, que es mucho más amplio, porque también en mi publicación de Nueva Habitualidad, quiero decir que Nueva Habitualidad está publicado ya por la revista de Psicología de la Universidad de Puerto Rico, lo pueden encontrar en la web, al artículo de Nueva Habitualidad, hablo de la cuestión del lenguaje y de la cuestión de palabra. Por eso digo, no da lo mismo hablar para este proceso que estamos atravesando de nueva normalidad que decir nueva habitualidad, porque en todo caso voy a decir ahora y brevemente por qué nueva habitualidad supera nueva normalidad, porque nueva habitualidad en todo caso nos invita a habitar y habitarnos de una forma diferente en la nueva humanidad que esperamos tras la pandemia. El llamado es a habitar y habitarnos diferentes. Y en este punto, la cuestión de hábitos lleva a una idea que permita que la institución familia, que la institución escuela pueda desarrollar en los niños y adolescentes hábitos saludables, hábitos de inclusión, hábitos de respeto a la diferencia. La palabra normalidad o la dualidad de lo normal y anormal no nos lleva por ese camino. Siempre nos va a llevar al prejuicio o al juicio o a la separación o a la segregación o a marcar la diferencia o a estigmatizar. Y por otra parte, porque voy ya también enlazando en este libro que va a salir este año, la idea de la nueva habitualidad como una nueva oportunidad, es decir, post pandemia, que estamos hablando hace bastante y que nunca terminamos de salir de este evento, digamos, de esta contingencia. La idea de nueva habitualidad debería representar para nosotros, para los que tenemos cierto grado de responsabilidad, de compromiso en el terreno de lo socioeducativo, una nueva oportunidad. Recién el doctor Otto Rivera se preguntaba acerca de cómo contribuir desde los colectivos. Yo me incluiría dentro de esos colectivos desde el espacio socioeducativo, desde lo educativo, desde la escuela, desde la discapacidad, como un comprometido con el tema de la inclusión en temáticas de discapacidad, que tenemos que trabajar en este tipo de foros y tenemos que seguir vinculándonos con los que tienen poder de decisión de los compromisos que ellos mismos asumen en los diversos organismos, la OEA, la UNESCO, la UNICEF, los gobiernos puntualmente, con tener una nueva oportunidad de una humanidad diferente a partir de todo lo que hemos aprendido en este aprendizaje vital que ha sido esta pandemia y que nos ha dejado aprendizajes vitales muy dolorosos, algunos de los cuales son los números, los rostros de la violencia intrafamiliar, porque debo decir que cuando algunos de nuestros estudiantes llegaron después del confinamiento a las aulas en forma presencial, a los salones de clases, muchos de ellos vinieron con el drama de la violencia. Y debo decir con relación a la violencia, no siempre violencia física, que es lo que uno más puede visualizar, muchas veces violencia simbólica. Y la palabra justamente
está muchas veces dirigida en términos de violencia simbólica, separada de lo que es la violencia física. Y los relatos de niños y adolescentes respecto de cómo fueron esas convivencias en el confinamiento han sido una alerta a partir de la pandemia. Por eso la pandemia, más allá del dolor que haya causado en cada uno de nosotros, en lo que hayamos perdido a partir de la pandemia, porque todos hemos seguramente perdido algo, quiero pensar en esta nueva oportunidad de aprendizaje vital a partir de la pandemia, de lo que hemos aprendido, incluso a partir del dolor. Y en este sentido, se dispararon los números en mi región, en mi país, como bien se refirió anteriormente, en toda la región de Iberoamérica, de denuncias de violencia intrafamiliar que a veces tampoco están dirigidas directamente a los niños y adolescentes, sino son protagonizadas por los padres, pero en cuya violencia están como testigos directos, observadores directos, los niños y adolescentes. Y eso es también violencia indirecta, pero un clima de violencia absolutamente contrario a lo que debe ser el clima que se debe propiciar para el desarrollo saludable de los niños y adolescentes en el entorno familiar. Una vez más digo, en el entorno socioafectivo primordial, en el cual se desarrollan en etapas cruciales del desarrollo, centrales del desarrollo, los niños y adolescentes. Y son tan cruciales esas etapas porque son las etapas que atraviesan con mayor vulnerabilidad, producto del desarrollo en la que están. Están construyendo su identidad, están construyendo su personalidad, están construyendo su proyecto de vida. Y los adultos, en contexto de violencia, rompen con todo eso. Y también rompen psíquica y emocionalmente con esa estructura saludable que tenemos que cuidar tanto en la infancia y en la adolescencia. Y ese fenómeno de la violencia repercute de una manera tan significativa que deja secuelas, deja marcas, que luego serán, depende cómo ese sujeto entre a la vida adulta, difíciles de sanar si no tiene decisión de sanarlas, de sanar esas heridas de la infancia. Debo decir que además en los contextos de vulnerabilidad hay mayor posibilidades de que esos niños tengan menos chances de encontrar estas herramientas que ofrecen o que deberían ofrecer desde el Estado para garantizar un desarrollo saludable. Por eso, frente a esto, no solamente la educación familiar es un elemento fundamental que es responsabilidad de la familia, pero que es también primordialmente responsabilidad de los estados, de cada estado, que debe garantizar integralmente la defensa de los derechos de los niños y adolescentes desde todo punto de vista, desde lo familiar, vinculado a un desarrollo saludable, armonioso, en donde frente a las denuncias los organismos del Estado actúen en consecuencia con relación a estos padres violentos, pero también desde la alimentación, que tiene que ver con la nutrición, también central para el desarrollo biológico de los niños, desde la educación, porque muchos de estos niños que estuvieron en pandemia en este contexto volvieron a la escuela, muchos no han vuelto a la escuela y muchos otros se van de la escuela justamente cuando la escuela detecta que ese niño es violentado, porque justamente los padres se alertan de esto y lo retiran de la escuela. Y en otros casos vienen, como digo yo, a patear la puerta de la escuela para negar esta situación, cuando sabemos que tenemos herramientas no solamente psicoafectivas, los terapeutas, para detectar esto, sino a veces físicas, en el cuerpo del niño
o del adolescente está la violencia, a veces marcada puntualmente. Y ahí es donde hace aguas el Estado, porque como en mi país, en vuestros países, en todos los países que están siguiendo este foro, hay organismos del Estado, no estoy hablando de las ONG, sino de los organismos que tienen una función primordial frente a la detección cuando se denuncia y a la prevención, a la promoción de la violencia intrafamiliar. Los organismos del Estado muchas veces saturados, o esa es la respuesta que nos dan a las instituciones, saturados de casos, no terminan de resolver este tema y el chico o la chica siguen indefinidamente en este contexto. Y no hay una sanción para estos adultos frente a tan flagrante lesión de un derecho fundamental, que es el derecho del niño a vivir en paz y a ser asistido en consecuencia por el Estado. Y esto debe alertarnos en este contexto. Por esa razón, desde el concepto nueva habitualidad, la idea de aprendizaje vital nos tiene que llamar fuertemente al aprendizaje de esto para no seguir cometiendo los mismos errores, para seguir gritando, si es necesario, más que hablando, gritando la palabra de los niños merecen vivir en paz. La protección y la garantía integral frente a la niñez y a la adolescencia es un tema de toda la sociedad, de toda la comunidad. Pero dentro de esa comunidad, el Estado, la familia, la escuela, las instituciones como FUDESA y otras instituciones y otras ONG también tienen un papel primordial. Y de hecho son muchas veces las organizaciones civiles las que responden frente a lo que el Estado no puede responder. Son muchas veces nuestras instituciones civiles las que responden frente a la ausencia del Estado, digamos, concretamente. En el caso de discapacidad, esto pasa mucho. Las organizaciones civiles en temas de discapacidad resuelven u obtienen muchísimas cosas que necesitan o viabilizan muchísimos trámites de cosas que necesitan las personas con discapacidad antes que lo haga el Estado. Así que el llamado, creo que es un llamado de alerta a tomar conciencia y consciencia acerca de cuánto podemos obtener como aprendizaje a partir de esto para que mejoremos todo este engranaje comunitario en favor de la protección de los derechos de los niños y adolescentes en nuestra sociedad. Fíjense también en estos términos que estamos refiriendo que UNICEF trabaja fuertemente en esta temática y también promueve a partir de todos sus programas específicos desde UNICEF cómo resolver este tema de la violencia intrafamiliar, y define de alguna manera en términos generales que la resolución de problemas en general y de problemas graves, incluso como este que estamos analizando, estamos debatiendo y estamos visibilizando en este foro desde Guatemala, la habilidad de resolución de problemas se puede definir como una capacidad para identificar ese problema. Quiero decir que al problema lo tenemos identificado. Todos quienes estamos acá, incluso quienes están siguiendo esta transmisión, tienen identificado el problema. El problema está, lo reconocemos, incluso lo tenemos detectado, como dije antes, muchas veces cada uno de nosotros en nuestras instituciones. Nos lleva a tomar medidas lógicas para encontrar una solución deseada, que esto es la gran responsabilidad que tiene el Estado, y a supervisar y a evaluar la implementación de tal solución. Cuestión que tampoco muchas veces se completa
hay una intervención inicial, quizás desafortunadamente el niño es separado del contexto familiar, digo desafortunadamente porque siempre lo mejor es que cada uno de nosotros esté en el contexto familiar, pero frente a la violencia obviamente no hay otra alternativa posible, que es la de la separación del niño. Los hechos de violencia se siguen sucediendo y el niño vuelve al hogar. Y el niño pide, por ejemplo, a colegas míos que trabajan en la justicia, psicopedagogos, psicólogos que trabajan en la justicia, pide no volver porque está diciendo con su palabra, con su grito, que sigue habiendo violencia, y lo restituye. Y la violencia sigue. Entonces, otra cuestión fundamental es que tiene que haber violencia y tiene que haber un seguimiento coherente de esta vida que se pone en manos del Estado. Muchas veces la escuela sabe que esto va a volver a pasar, por ejemplo, digo la escuela. Pero bueno, la justicia también tiene su trámite, también tiene su poder, también tiene su responsabilidad y su compromiso en esto, y fracasa por segunda vez. Y el chico vuelve a un contexto familiar hostil. Y lo cierto es que se condena de alguna manera al niño o al adolescente a pasar sistemáticamente por esta experiencia terrible, pero no se condena a quienes promueven, a quienes son responsables de esta violencia. Por lo cual es importante que podamos llegar a acuerdos entre quienes formamos parte de las diversas instituciones, a que este compromiso se complete, se concrete y que el Estado pueda responder eficazmente a esto que nos preocupa hoy en este foro y que por supuesto innegablemente se repite cotidianamente y que cada uno de nosotros tiene para ello ejemplos, rostros concretos de carne y hueso de niños y adolescentes pasando por esta frustración, por este dolor, por esto que terriblemente deja secuelas y huellas muy profundas en la vida de un niño y de un adolescente. La promoción de una educación familiar que permita al niño y al adolescente vivir conforme a lo que debe ser, conforme a la paz, al cuidado de la educación, a la protección en temas de salud, a la alimentación, a la nutrición, es un aprendizaje vital que se tiene que garantizar. ¿Cómo es posible criar y educar niños y adolescentes contribuyendo a este desarrollo y a este crecimiento con seguridad alimentaria, con seguridad educativa, con seguridad sanitaria, con seguridad afectiva, que redunde en sujetos adultos resilientes en su desarrollo vital? Es una respuesta simple a la pregunta. Con amor y con contención afectiva. Por eso, frente a esto y a la ausencia del amor y de la contención afectiva que deben brindar los padres o los adultos responsables que están a cargo de los niños, la educación familiar resulta clave como un eje transversal en las diversas instituciones y organismos del Estado que intervienen en políticas públicas vinculadas a familia. Y en realidad, cuando hablamos de familia, creo que hablamos de todas las políticas públicas, pues lo acabo de decir. Cuando hablamos de familia, hablamos de políticas públicas de seguridad alimentaria, de seguridad educativa, de seguridad sanitaria y, ¿por qué no?, de seguridad afectiva. Fíjense, salud, educación, alimentación y nutrición, ¿sí?, afecto y amor, como centrales para el desarrollo. Por lo cual, ciertamente es un trabajo de varios agentes y de varias instituciones
Con esto quiero hablar del trabajo interdisciplinario que tenemos. Esto no es responsabilidad ni de una área del Estado, ni de una institución, ni de una ONG, ni de una institución educativa, ni del ámbito solo de la justicia, cuando esto entra en el terreno de la justicia. Es un trabajo mancomunado y acá estamos llamados a un trabajo comunitario, articulado, serio, responsable, que le ponga voz, pero voz de verdad a la palabra de los niños y adolescentes, para que ellos encuentren respuestas de nosotros los adultos, para que esta situación no se repita, para que se pueda subsanar, para que se pueda prevenir y para que se pueda promocionar un desarrollo saludable de sus vidas, que los conduzcan a un proyecto de vida que sea el esperado por cualquiera de nosotros, ¿sí? A través de la educación, a través del desarrollo, del progreso. En este tema de la educación familiar, este año en el libro voy a justamente hablar de esto, en el libro que será publicado, que ya terminé de escribir y que está en revisión, y voy a proponer justamente, como lo que decía al principio, la idea de coherencia, ¿sí? La idea de coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, y especialmente estoy llamando en esto a los adultos, no solo del contexto familiar, sino también de otros contextos en los cuales atraviesan sus vidas los niños y adolescentes, por ejemplo el escolar. Entonces, por ahí llamaría la reflexión a padres y a educadores referente a esto que digo como primer punto, como adultos coherentes entre el decir y el hacer. Quiero decirles que muchas veces, como dije al principio y ahora lo desarrollo un poco más ampliamente, no hay una compatibilidad en la educación familiar, incluso en la educación escolar, entre lo que dice el padre, la madre o el educador y lo que después hace. Entre lo que dice y lo que después le muestra con su comportamiento a ese niño, a ese adolescente. Esto se da mucho en el caso de familia, muchas veces en los divorcios o en los niños y adolescentes cuyos padres están divorciados, están separados. Y en las instituciones vemos que cuando viene el padre viene con un discurso, y cuando es la madre la que viene a la junta, a la reunión, el discurso cambia. Y entonces nosotros inmediatamente alertamos frente a que hay una incompatibilidad, que esto se repite y se traduce en el hogar. Y que además esta experiencia vital que es disonante, en donde hay uno que dice una cosa y el otro que dice otra, repercute en la confusión de ese niño y adolescente. Por eso la cuestión de coherencia es fundamental entre el decir y el hacer. Es primordial comprender que en la educación familiar el bastión, además del amor y la contención afectiva que debe existir, tiene que haber coherencia. Y la coherencia la ponen como ejemplo los adultos. Por otro lado, también es cierto que tanto padres, familia como escuela, como segundo punto detrás de la coherencia, deben promover para un desarrollo saludable de esa infancia, de esas infancias y de esas adolescencias, deben promover siempre un ambiente, un ámbito, un contexto de confianza. Deben generar confianza a los chicos. ¿Cómo podríamos generar confianza en los chicos en un contexto de violencia intrafamiliar? Es imposible, claramente. En un contexto de violencia intrafamiliar todo está trastocado, todo está puesto de cabeza, todo está al revés, a contramano de lo que es un desarrollo saludable, equilibrado de ese niño
y de ese adolescente. La generación de confianza es primordial también para promover un aprendizaje vital y un desarrollo psicoafectivo adecuado. ¿Sí? Y para eso hay que cumplir la primera regla, la de la coherencia de los adultos entre el decir y el hacer. ¿Qué trae como consecuencia para la vida la seguridad que desarrollamos en un niño y en un adolescente? Trae un sujeto resiliente. Y a esto lo tomo de Boris Cyrulnik. Este sujeto resiliente que es capaz de atravesar un trauma y atravesar luego un periodo que llamamos nuevo desarrollo, que conduce a la superación del trauma, que conduce a la superación del dolor. No en términos de resiliencia como antiguamente o anteriormente se definía a la resiliencia, como este fenómeno de la física en la que un objeto choca contra algo y recupera su apariencia normal. Y acá voy a utilizar normal como utilizo en el libro en forma totalmente arbitraria y por supuesto lo hago con ironía, porque nadie vuelve a ser normal después de un evento como la pandemia. Por muy pequeño que sea el dolorcito que atravesamos, o por muy grande y terrible que pueda ser el dolor que hayamos atravesado producto de la pandemia. A veces dolores indecibles, como el de la muerte de un hijo. Por lo cual, para Boris Cyrulnik, el trauma y el dolor, si hemos tenido la posibilidad de vivir una infancia, una adolescencia, o de haberlo resuelto en la vida adulta para alcanzar seguridad frente a la vida, nuestra experiencia de vida se vuelve una experiencia de vida resiliente. ¿Se dan cuenta que la clave de todo lo que nos pasa en nuestra vida está en la familia? Está en el contexto familiar del cual venimos. Por eso es mejor muchas veces dar un paso al costado frente al conflicto. Es mejor y más saludable dar un paso al costado frente a lo irreconciliable. Es mucho más saludable para el chico. Aunque pueda ser doloroso al principio, es más saludable a largo plazo, porque estamos hablando en términos de desarrollo. Y todo lo que trastoca el desarrollo en la infancia y en la adolescencia repercute en la vida adulta. La confianza que debemos promover en la etapa vital de la vida que atraviesan los niños es innegable para la resiliencia. Y por último, y ya cerrando, como también yo invocaba la idea de amor y contención afectiva en la familia, quiero decirles que, como al principio mencionaba, los niños, los adolescentes aprenden todo de nosotros, y de los aprendizajes vitales aprenden a amar. Los niños aprenden a amar, como aprenden todas las cosas, como hemos aprendido nosotros todas las cosas. Por lo cual, cuando estamos en un contexto de violencia intrafamiliar y un niño naturaliza esto como un estilo de vida porque ha habido una ausencia del Estado que no se ha ocupado de resolver este problema terrible y lo ha dejado merced de este contexto familiar violento, ese niño en la vida adulta se comporta igual como se comportaba su padre o su madre en ese contexto de violencia, porque ha naturalizado en este desarrollo. Y la naturalización en este caso no es un proceso saludable, porque es la naturalización de un antivalor, que es la violencia. La violencia como antivalor absoluto y contrario a toda forma de convivencia, contrario a la paz, contrario a todo lo que podemos esperar en la vida. Por lo cual el aprendizaje vital, en términos de resiliencia y en términos de valores de niños que aprenden a amar, es fundamental. Si ellos observan en nosotros conductas y comportamientos amorosos, si observan en su maestro conducta y comportamiento amoroso, y a veces hay maestros que no se comportan así, porque no han entendido y no han comprendido que la profesión de educador es para un ser afectivo, como el educador de padre y madre tiene que ser para un ser afectivo, capaz de dar amor, capaz de dar afecto.
Son dos roles fundamentales que atraviesan la vida de los niños vinculados al afecto. No se puede tener una familia sin amor y no se puede educar sin amor. Por lo cual afirmamos que los niños aprenden a amar, por lo cual amar es primordial. Creo que como síntesis de todo lo que he querido expresar en este foro de Fudesa y desde Guatemala, y sé que también de otros países, incluso están siguiendo esta transmisión a través de mi Instagram en varios países, quiero decir que frente a lo que aquí se ha dicho, la cuestión de valores es algo que se enseña a la familia, pero para eso hay que aprender a amar, a vivir en paz, a comprender que los valores se inculcan desde el hogar, que la escuela también trabaja la cuestión de valores, pero que somos lo que somos producto del hogar que tuvimos. Y que si no sanamos, repetimos ese patrón de conducta. Por lo cual tenemos una nueva oportunidad en la nueva habitualidad, que es la de aprender a vivir diferente. Que es la de aprender a vivir diferente y no a vivir como vivíamos. Y cada uno de nosotros, en nuestra experiencia de vida y en nuestro desarrollo vital, hemos aprendido a vivir diferente. Y los que hemos aprendido a vivir diferente y todos los días aprendemos un poquito más a vivir diferente, los invitamos a los que aprenden a vivir diferente y a los que toman conciencia y conciencia de una nueva habitualidad y de una nueva forma de habitar y de habitarnos, que todos los días aprendemos algo que nos hace crecer más y desarrollarnos mejor y más saludablemente. Y eso lo hace la autoobservación, la conciencia, la autoconciencia, el encuentro conmigo mismo, el reconocimiento que me equivoco, el saber que me pude haber equivocado en la vida, pero que tengo una nueva oportunidad de mejorar esos errores, de comprometerme a favor de esa sanación, que no sé si repara esos errores, pero sí sana algo fundamental, que soy yo mismo. Entonces puedo transmitir estas ideas de alerta y de conciencia a padres, a educadores, al público en general que está siguiendo esta transmisión, desde la educación familiar, desde la educación escolar, como ejes fundamentales en el desarrollo saludable de los niños y adolescentes que están en nuestras manos. Amar es primordial. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sebastián, por hacernos el llamado a toda la sociedad y recordar que todos los niños merecen vivir en paz, que somos los adultos los responsables de ese aprendizaje vital. Recordemos que los niños y adolescentes observan todo lo que sucede alrededor y merecen una humanidad diferente, desarrollo saludable en sus vidas. Somos esos adultos responsables de demostrar con el ejemplo el vivir en paz. Así que promovamos ese ambiente de confianza para que los niños y adolescentes dentro de las familias tengan y formen esa seguridad ante la vida. Muchísimas gracias, Sebastián, por haber compartido con nosotros toda esta información tan importante y recordar que desde el amor en casa vamos a poder tener una mejor sociedad. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a quienes siguieron esta transmisión. Podrán seguirla después porque queda grabado. Así que, y posteriormente también la voy a subir en el canal de YouTube. Gracias por seguir esto y bueno, qué decir lo que ya dije, amar es primordial. Hasta el próximo encuentro.